Estamos en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo compartiendo las Escrituras. Queremos hablar sobre el libro de Mateo, capítulo 2, con el fin de explicar brevemente un comentario sobre el libro de Mateo, algunos comentarios importantes. Me gustaría antes leer un breve dicho de alguien que dice: el pecado te aleja de este libro. Hablando de la Biblia, este libro te alejará del pecado. Así que el pecado hace que tú sientas un rechazo o un enfriamiento hacia la palabra de Dios, pero finalmente si tú logras acercarte al libro y le das tiempo de lectura, te dará fe y terminarás alejándote del pecado. La Biblia, la lectura constante de las Escrituras, la lectura disciplinada de las Escrituras, a la cual empezamos a hacernos un hábito de lectura bíblica, nos va finalmente a alejar del pecado. Las tinieblas que hay en nosotros se alejarán una vez que nosotros le demos tiempo a las Escrituras, a darle un tiempo a aprender, a luchar, a pelear por darle un tiempo a las Escrituras. Finalmente las Escrituras terminarán haciendo huir las tinieblas de nuestra alma. La palabra del Señor dice que donde llega la luz, las tinieblas se van, y la palabra de Dios es luz. Dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra. Así que si nosotros constantemente la leemos, finalmente nos va a convencer y nos va a hacer tener conciencia del pecado, y vamos a terminar molestos con el pecado. Porque el pecado lo que hace en el corazón del hombre es influenciarlo para mal, para su propio mal. No para mal solamente de los que están a su alrededor, sino para mal del mismo hombre. Cuando el hombre constantemente ve las Escrituras, las lee, las escudriña, finalmente viene a molestarse con el pecado hasta que erradique el pecado de su vida. Quiero compartir entonces la palabra del Señor en el capítulo 2 de Mateo. Dice la palabra del Señor: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice el 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es un gran gozo poder estudiar las Escrituras. Es un gran gozo estar recibiendo conocimiento de las Escrituras. Y en este día quisiera hablar un poquito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues todos sabemos, no hay fecha para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen: bueno, Jesucristo solamente nació y es suficiente. Pero en realidad, ¿sabes? Es necesario la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y si nosotros queremos analizar la verdad, tenemos que saber la verdad. Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo: salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío. No podemos nosotros mezclar la paja con el trigo, dice la palabra del Señor. Dejando de juzgar a los demás, pero siendo certeros con nosotros mismos y con los que nosotros enseñamos y tenemos influencia directa. Tenemos que enseñar que Jesucristo no nació un 24 de diciembre o un 25 de diciembre. Jesucristo nació, la Biblia no dice cuándo, pero entendido a través del estudio es que no nació un 24 de diciembre, sino que nació en unas fechas muy diferentes, que no concuerdan para nada con las Escrituras. Por lo tanto, la fecha que celebra el mundo entero, llena de paganismo,
llena de fiestas, de borracheras. No tiene nada que ver con la Biblia. Pablo no la celebró, Santiago no la celebró, Pedro no la celebró. Nunca tuvieron la intención de que ningún cristiano o hijo de Dios o los del camino la celebraran. Simple y sencillamente es una fiesta pagana que viene de Babilonia y que tiene mucho más tiempo antes de la Torre de Babel, y que es una influencia pagana, y que los que celebran Navidad, con todo respeto, finalmente las actitudes de ellos van a terminar siendo influenciados por la fiesta que es Navidad. Sin embargo, la palabra del Señor habla de 7 fiestas en las Escrituras que tienen un sentido bíblico, realmente que Dios las instituyó. De esas no quiero hablar hoy, solamente quiero decir que tienen un sentido bíblico, entre las cuales está la fiesta cuando el Cordero era inmolado, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta del Cordero inmolado significa que Jesucristo iba a venir a morir por nosotros y que nos iba a cubrir del pecado y del mal. Y la fiesta de los tabernáculos significa que somos peregrinos y advenedizos, pero tienen mucha más profundidad de enseñanza, parte de nuestra vida. Por lo tanto, en vez de estar observando fiestas paganas, por favor analicemos e investiguemos un poco más cuál es la esencia de las fiestas bíblicas que están en las Escrituras, de las cuales pues hay bastante también para investigar. Pero Jesucristo nació y Él vino para ser un guía espiritual, dice en el verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres de la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti será un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra más efectiva para el liderazgo en la Biblia es guía. El Señor es el guía de su pueblo, de sus ovejas. Nosotros seguimos a Jesucristo, que Él es el que dice que Él es el aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es necesario entonces aprender de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es importante las Escrituras y aprender de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hubo un ataque tremendo, porque sabía el enemigo que venía algo especial para la humanidad. Se dice que cada vez que hay una matanza de niños es porque van a ser o está por gestarse, por nacer un libertador. En estos días, 2014, ya el aborto pues es un hecho. Quiere decir que viene una liberación del pueblo de Dios tremendo. Eso es lo que podemos entender a través de las Escrituras, porque cuando iban a ser Moisés hubo una matanza de niños, un libertador del pueblo de Israel. Cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, hubo una matanza de niños, porque iba a venir el libertador. Este sí es el libertador de libertadores. Y en estos días, pues no precisamente tiene que ser un libertador, sino que es posible que nuestra próxima generación van a ser hombres de Dios poderosos que van a impactar la tierra para bien. Es posible que no solamente sea uno, y lo más seguro es que no sea uno, pero sean bastantes, muchos hombres de Dios que se van a levantar en nuestros próximos días, donde van a ser hombres de Dios poderosos. Sí, es decir, que estamos hablando de que esos niños están en estos días ya aquí, alrededor de nosotros. En estas temporadas de aquí, unos 20 años, estamos hablando de que va a haber jóvenes poderosos en la palabra de Dios. Es una buena observación de estas profecías. Pero nuestro Señor quiso ser atacado, quiso ser muerto, pero el propósito de Dios, opóngase quien se oponga, se va a cumplir, porque Dios es más poderoso que cualquier gobernante de cualquier nación, que cualquier rey, que cualquier rico, que cualquier sabio, que cualquier espíritu de las tinieblas. Nuestro Dios es luz y es fuego consumidor, y nada lo va a detener en los planes que Él ya determinó. Es importante entonces confiar que los planes de Dios se van a cumplir en nosotros, aunque tengamos muchas veces que huir por un determinado tiempo, porque después de que el Señor huyó, Dios le dijo a José, el protector de nuestro Señor: vete a la tierra de Egipto, porque allí yo voy a protegerte, y se fue. Pero después de un tiempo, la palabra del Señor dice, lo que estaba ahorita comentando se encuentra en Mateo 2,
16 al 18, donde los niños fueron atacados. Y lo que quiero analizar enseguida es el regreso a Nazaret, el regreso a Galilea, ¿verdad? Porque el Señor volvió. Tarde que temprano, si tú, mi hermano, tienes un llamado de Dios, si tú, mi amigo, mi hermano, tienes un llamado de parte de nuestro Señor para poder cumplir un propósito en Dios y has sido atacado, has sido molestado, has sido enfadado, tal vez te has apagado, vivas ahorita entre gente que no te comprende, que no te entiende, pero todavía allá adentro hay algo que te dice, sabes, tú tienes un llamado y tarde que temprano se va a cumplir. Se cumplió con José, tenía un llamado y aunque lo quiso apagar el enemigo, se cumplió. Se cumplió con David, tenía un llamado y aunque el enemigo quiso apagarlo, le metió guerra a través del rey Saúl, pero finalmente el propósito de Dios se cumplió. Así que si tú, como nuestro Señor Jesucristo fue atacado, tuvo que salir por un tiempo, huir, después volvió, tú tienes un llamado también. El Señor Jesucristo es tu guía, pero Él te enseña a través de estos ejemplos que aunque tú has sido atacado, finalmente el propósito que Dios tiene para tu vida va a ser cumplido en tu vida. Por lo tanto, tienes que solamente esperar en el Señor, confiar en el Señor a su tiempo, porque a su tiempo Él te hará hacer volver al lugar donde Él quería que tú estuvieras. Podría ser que tengas que volver geográficamente o simplemente espiritualmente. No todo aplica igual manera, pero Dios te va a volver al estado que Él quería que estuvieras porque te va a usar con un propósito alrededor, con la gente que está a tu alrededor. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima capítulo. Dios te bendiga. Amén y amén.